Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. En medio de buenos resultados económicos con tendencia a la baja de la inflación, la caída del desempleo, aunque todavía con una alta informalidad, las expectativas al alza de crecimiento en el país vista por organismos internacionales como la OCDE o el Banco Mundial, y el precio del dólar que ha venido normalizándose, en los últimos días se conoció una noticia no tan grata y un tanto preocupante. Las exportaciones vienen mostrando una tendencia decreciente y en el mes de abril se profundizó con una caída para ese mes comparado con el mismo mes del año anterior de un poco más del 30%. ¿Qué está pasando en el comercio exterior y particularmente con nuestras exportaciones? Para entender esta situación nos acompaña el doctor Javier Díaz, presidente de Analdex. Doctor Díaz, muy bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Carlos, un saludo para usted, para todos los televidentes. Gracias por la invitación. Doctor Díaz, ¿cuál es la situación hoy de las exportaciones colombianas que desde hace unos meses vienen en tendencia decreciente? A ver, yo diría que 2022 fue un año de recuperación de las exportaciones y en general del comercio exterior. Veníamos creciendo muy bien, pero llegó diciembre y pegó una caída, una disminución en las exportaciones, y eso que pasó en diciembre ha continuado. En el primer trimestre de este año, enero, febrero, marzo, las exportaciones totales cayeron 4.7% y ahora en los 4 primeros meses casi 12%, 11.8%. ¿Qué está pasando? Que la inflación, el alza en las tasas de interés ha golpeado la demanda. Eso que estamos viendo en Colombia y que nos estamos quejando de inflación, altas tasas de interés, caída de la demanda, caída de las ventas del comercio, está ocurriendo en la economía mundial. Y Colombia, como país pequeño, depende de la dinámica de la economía mundial. ¿Dónde están concentradas esas caídas? En el sector minero energético, menores precios y menor demanda de petróleo, carbón, ferroníquel, menor demanda y menores precios de productos agrícolas, agropecuarios. El precio del café se cayó, el precio del banano, el precio de las flores. Entonces, ahí estamos sintiendo la caída. Yo diría que el sector manufacturero se mantiene, pero el resto, menor demanda en la economía internacional. Lo que nosotros pensábamos es que el segundo semestre de este año iba a ser muy positivo y íbamos a recuperar el crecimiento de las exportaciones del segundo semestre. Pero viene la alerta de la Reserva Federal y nos dice: hay un nubarrón a finales de este año, comienzos del próximo año, y es que puede haber recesión en la economía de los Estados Unidos. La inflación en Estados Unidos sigue alta, la Reserva va a tener que mantener altas las tasas de interés, podemos entrar en recesión. Nos aguó la fiesta del segundo semestre y muy seguramente esta tendencia que estamos viendo desde diciembre va a continuar todo este año. La tendencia, doctor Díaz, y hablando con algunos expertos acá, es que las economías tienen que enfriarse, pero cuando uno mira esos mensajes de la Reserva Federal de mantener las tasas altas, la inflación cede, pero no a la velocidad que todo el mundo cree. ¿Qué es lo que está pasando con las economías, particularmente con esos dinamizadores de la economía en el mundo, Estados Unidos, los países europeos y China? No, yo creo que pues están creciendo a menor ritmo esas economías. Mire que estábamos pensando que China, después de abandonar su política de COVID-0, iba a continuar con un crecimiento positivo, se estima un crecimiento superior al 5%, pero las cifras nos están dando. China cayó sus exportaciones 7.5% en estos primeros meses. Mire que las importaciones chinas también se fueron abajo. Es decir, la economía por cuenta de inflación, tasas de interés en el mundo está creciendo menos. Y eso pues los pagamos todos. Esa factura nos la pasan a todos, menores ventas. El conflicto entre Ucrania y Rusia, decían algunos analistas, ha puesto un piso a algunos precios de commodities, particularmente el tema del petróleo, el tema del gas, y con el ataque que hubo esta semana a una presa en Ucrania, se vio que empezaron algunos precios de commodities a aumentar. ¿Eso qué impacto puede tener dentro del consumo global y dentro de lo que está pasando en todo este escenario?
No, indudable que lo que se había visto en la invasión rusa a Ucrania es que se habían abierto unas ventanas para que tanto Rusia como Ucrania pudieran vender sus cereales, sus granos, sus fertilizantes. Pero en la medida en que la guerra y el conflicto se acentúa, se profundiza, como lo que ocurrió esta semana, muy seguramente vamos a tener nuevamente contratiempos en todo el tema naviero, en el tema de los barcos que pueden entrar o salir, cuándo lo pueden hacer, etcétera, etcétera. Y eso lleva a que los precios de estos bienes que estaban bajando, mire que los fertilizantes empezaron a bajar, mire que los granos empezaron a bajar de precio, pues muy seguramente lo que vamos a ver es nuevamente un movimiento hacia el alza de este tipo de precios, acentuando el tema de inflación y golpeando nuevamente la demanda, porque la gente deja de consumir ese tipo de productos en la medida en que los precios se vuelven muy altos. Una de las cicatrices que quedó en la pandemia o que dejó la pandemia fue ese tema que usted acaba de tocar y fue esa crisis logística de contenedores y de la situación que se estaba viendo. ¿Podemos estar repitiendo algo de eso para este año? Pues los fletes, el nivel de fletes ya está en los mismos niveles de prepandemia. Es decir, los fletes se han normalizado, entre comillas, pero los niveles de servicio, las frecuencias, el tema del cumplimiento, continúa con dificultades. Y esas dificultades se acentúan con este tema del conflicto Rusia-Ucrania. Entonces, lo que uno pensaba, ya estamos superando esto, ya los fletes están en sus niveles normales, vamos a volver a una relativa normalidad en este campo, no es tan cierto por cuenta del conflicto con Rusia y Ucrania y los niveles de servicio. En números gruesos, doctor Javier, Colombia, ¿a qué países le vende? ¿Cuáles son los mercados en donde Colombia tiene ubicadas sus exportaciones, tanto las tradicionales como las no tradicionales? Y esos mercados, ¿cómo se están moviendo? Porque uno tiene la sensación de que hay esas amenazas que usted mencionaba de recesión en Estados Unidos, en Europa, China no crece a la misma velocidad, Asia está como medio, se está enfriando. Un poco, ¿a dónde estamos llegando nosotros y en qué circunstancias? Carlos, con números muy gruesos, números muy gruesos. Nosotros vendemos unas exportaciones totales que el año pasado llegaron a 57.000 millones, el año 2012 habíamos llegado a 60.000 millones, año en el que tuvimos cifras récord. Nosotros pensábamos que el año pasado íbamos a llegar a los 60.000 nuevamente. Con la caída en diciembre terminamos en 57. De eso, la mitad son mineroenergéticos y la otra mitad los diferentes amineroenergéticos. ¿Dónde vendemos los mineroenergéticos? En Estados Unidos, en Europa y en China, en Asia. ¿Dónde vendemos nuestras manufacturas? En Estados Unidos y en los países de la región. Ecuador, Perú, Chile, Brasil, México, Centroamérica. Entonces, cuando uno ve que los países desarrollados, donde mandamos nuestros productos mineroenergéticos, están creciendo menos, están demandando menos, uno dice, por ahí se me está afectando lo mineroenergético. Me quedan las manufacturas y ahí se me empieza a afectar los Estados Unidos por la posibilidad de una recesión, pero también la región que depende también de la venta de mineroenergéticos. El cobre en Chile, la plata en Perú, el petróleo en Ecuador, en México. Entonces, si los mineroenergéticos caen, los países de la región van a tener menores ingresos y yo voy a tener menores posibilidades de venderle nuestras manufacturas a los países de la región. Pero adicionalmente, déjeme contarle, Carlos, que Colombia exporta la mitad de lo que debería exportar si nos pusiéramos en unas ventas iguales al promedio de exportaciones per cápita de los países de la región. Si nosotros nos pusiéramos en ese promedio,
de exportaciones per cápita, deberíamos estar exportando 120.000 millones de dólares. Estamos exportando 60. ¿Por qué? Porque las empresas prefieren vender en el mercado local, es más rentable vender en el mercado local, exportar y hacer comercio en este país tiene muchos riesgos, resulta muy costoso, las sanciones de la DIAN son estrambóticas. Entonces, tenemos 60.000 millones de dólares en exportaciones, pero de esos 60.000 millones, 16 empresas hacen el 53% de las ventas totales del país. 16 empresas. 411 empresas en el país exportan el 91% de nuestras ventas. En la base de esa pirámide hay 9.000 empresas que hacen el 2% de las exportaciones totales. No tenemos empresas exportadoras en nuestro país. Ok, muy buen dato. ¿Qué tanto les pega a los exportadores el tema del dólar? Esa volatilidad que tiene y esa tendencia que hemos visto a la baja. A ver, yo creo que todos hemos visto ese ejercicio que hizo Corficolombiana de que si el peso colombiano se comportara o se hubiera comportado como todo el resto de monedas de los países de la región, hoy la tasa de cambio debería estar alrededor de 3.700, 3.800. Es decir, vivimos una época atípica, nos comportamos diferente a cómo se comportaron los países de la región por el efecto político. Eso empieza en agosto del año pasado, cuando hay cambio de gobierno, el mercado se asusta, todo el mundo viene con la incertidumbre, los ministros y las ministras empiezan a decir que no más exploración de petróleo, no más exploración de gas, no más contratos, y la tasa de cambio se dispara. Ahora, cuando el mercado ve que las reformas, que la transición energética no es como lo habían planteado inicialmente, tendemos a comportarnos como las demás monedas de la región. Entonces yo diría que ahí los que se benefician de una tasa de cambio alta, los exportadores y los productores nacionales que compiten cortados, se ganaron una bonanza temporal, una bonanza, y ahora estamos volviendo a los precios de dólar que debería tener la economía colombiana. Ese precio de dólar más o menos estaría que entre 3.900, 3.800 y 4.000. Exacto, deberíamos movernos entre 3.800 y 4.000. Ok, ya vimos el panorama internacional, ahora miremos lo local, doctor Javier. Tengo entendido que esta semana tuvieron una reunión con el ministro de Hacienda para analizar esta situación. ¿Cómo les fue? No, yo creo que fue una magnífica reunión, una oportunidad de intercambiar con el ministro de Hacienda, con el nuevo ministro, porque lo habíamos hecho con Ocampo, pero no habíamos hablado con el profesor Ricardo Bonilla, y fue una muy buena oportunidad, porque queda uno tranquilo de que el ministro defiende una macro sana y no está dispuesto a hacer locuras. Creo que alrededor de café hablamos, porque era con los exportadores de café, los exportadores privados que están afiliados a Naldeja y que hacen el 75% de las exportaciones que hace el país de café. Entonces hablamos de café, pero hablamos de otros temas. Hablamos de el subsidio a la gasolina y la necesidad de continuar cerrando esa brecha de precios domésticos y precios internacionales del petróleo, de la gasolina. Creo que eso es duro, pero hay que apoyarlo. Hablamos de la posibilidad de que la inflación empiece a bajar y por lo tanto el Banco de la República tenga margen para en estos meses mantener la tasa de cambio quieta y hacia el final del año empezar a bajar la tasa de interés. Esa es una magnífica noticia si logramos que la inflación continúe hacia abajo. Hablamos de aranceles, le expresamos la preocupación de ese artículo del plan de desarrollo que habla de aranceles inteligentes, porque claro, allí lo que se expresa es que en el comercio mundial hay prácticas desleales, hay subsidios, hay dumping, y Colombia quiere tener ese artículo de aranceles inteligentes para defenderse. ¿Por qué? Porque
similar a lo que hizo Estados Unidos en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que el presidente Trump subió aranceles para el acero, para el aluminio, y le dijeron, usted no puede hacerlo porque tiene acuerdos internacionales, el acuerdo de la OMC no le permite hacer eso, y dijo, no, es que yo lo hago por razones de seguridad nacional. Ese artículo del plan de desarrollo también argumenta que por razones de seguridad nacional el país podría subir aranceles e incluso con aquellos países con los cuales tenemos acuerdos comerciales, TLCs firmados. Pero el ministro nos dijo, yo no veo el caso extremo donde Colombia tenga que hacer uso de eso. Y nos puso un ejemplo. Dijo, mire, Colombia importa maíz amarillo para fabricar, para producir los concentrados, para alimentar las aves, para producir la carne de pollo, para producir los huevos, para producir la carne de cerdo. Si nosotros le pusiéramos arancel a la importación de maíz amarillo para estimular la producción de maíz amarillo en el país, impactaríamos el 5% de las importaciones, es decir, se bajarían 5% de las importaciones. No tiene sentido correr ese riesgo de poner un arancel, hacer mucho más costoso carne, los huevos, por ese tema, y exponernos a una retaliación de los países, porque como estábamos con los cafeteros, le dijimos, los países que se vean afectados van a decir, ¿dónde le duele a Colombia? Ah, Colombia es exportador de café, subámosle el arancel a las exportaciones de café. Eso puede ocurrir. Entonces nos dijo, no, tranquilos, nosotros no lo vemos, creo que Colombia tiene hoy unos instrumentos en materia de derechos compensatorios o de antidumping que permite manejar los temas sin necesidad de eso que se puso en el plan de desarrollo. Entonces creo que fue una magnífica reunión porque permitió dar tranquilidad, dar mensajes que bajen ese tema de incertidumbre que tienen los empresarios alrededor de algunos de estos temas. Hablando del ministro Bonilla, voy a hacer memoria del ministro Campo. Y es que el ministro Campo, cuando se hablaba de transición energética, él decía que no era solo la transición energética, sino que teníamos que hacer una transición productiva y una transición fiscal de dónde íbamos a sacar los recursos cuando el petróleo y el carbón ya no empezaran a generar tanto para el fisco colombiano. Sin embargo, y usted me corrige, la última estrella exportadora en Colombia fueron las flores hace 30 años y usted y yo venimos hablando más o menos por esa época. ¿Cómo hacer para realmente transformar la estructura productiva de Colombia? No, tenemos que hacer que exportar, que hacer comercio sea rentable. Como le digo, hoy es más rentable vender en el mercado local que exportar. Exportar no es fácil, importar no es fácil. Mire, Carlos, que en el primer trimestre de este año, es decir, en los primeros 90 días, tuvimos 176 bloqueos de vías. 176 bloqueos, es decir, no se pueden llegar a los puertos, no se puede llegar con los productos de exportación, no se pueden traer las materias primas, los insumos que importamos. Eso nos saca de competitividad. Y cuando no es el bloqueo físico, es el bloqueo digital. Se cae la página de la DIAN y no hay posibilidad de hacer las declaraciones de importación o de exportación vía internet, digitalmente. Entonces ahí hay otro bloqueo. Tenemos unos puertos que hoy en día son competitivos, estamos en los primeros, tanto Cartagena como Buenaventura están bien rankeados, pero no tenemos posibilidad de llegar a esos puertos. Entonces hacer comercio es muy difícil, muy costoso, y eso es parte de lo que pedimos, facilitación, desregulación, que hacer comercio sea competitivo, sea barato, si queremos participar de ese comercio mundial. El gobierno ha mencionado mucho el tema del turismo como uno de los sectores en donde deberíamos tener gran parte de las apuestas, pero uno mira el corto plazo y el escenario no ayuda mucho. No tenemos aerolíneas, por lo menos de bajo costo, 2 se cerraron, la infraestructura a veces deja aisladas zonas, lo que pasó con Nariño, con el derrumbe en Rosas, y el tema de seguridad se ha vuelto muy complejo con el tema de los grupos armados en determinadas zonas que ya ponen unos paraimpuestos a los turistas que llegan a esas regiones. ¿Cómo dinamizar un sector como el turismo en donde todos tenemos grandes esperanzas,
pero hay muy poco de lo que se ha hecho que lo logre potenciar. No, usted lo ha señalado. Yo creo que la variable más preocupante en ese sector es el tema de seguridad. Porque uno puede decir, necesitamos mejorar la infraestructura, necesitamos mejorar los aeropuertos, las vías internas, la infraestructura en los sitios recreativos o de descanso, pero la seguridad es fundamental. Yo lo estoy viendo en el plano personal. Tenía planeado ir al Guaviare, que después de la firma del acuerdo con las FARC se abrió la posibilidad de visitar zonas que antes no se podía ir. Y allí hay turismo de naturaleza. No necesita usted tener grandes infraestructuras de lujo y estas cosas, porque hay gente como los europeos, algunos americanos, canadienses, que quieren ver avistamiento de pájaros, quieren ver naturaleza, quieren ver flores, quieren ver fauna. Entonces no necesita usted, pero seguridad es fundamental. Y me dijeron, mire, Guaviare, no, ¿por qué no lo aplaza? Que es que ahí hay unas disidencias y hay una serie de cosas. Entonces, eso golpea cualquier posibilidad de desarrollo de esos sitios al comercio y al turismo mundial. La otra posibilidad de, como dirían los expertos, de un mango bajito es el tema de la minería, sobre todo para estos minerales de transición energética. Se habla del cobre, se habla del litio, se habla del níquel, pero tenemos un gobierno que es muy ambientalista y, digamos, este desarrollo minero a veces no lo ven tan fácil. En algún momento tuvimos la posibilidad de conversar con el doctor Alberto Calderón, presidente global de AngloGold Ashanti, que tiene intereses en Quebradona y en otras minas en Colombia. Y un poco la visión es, ahí hay una oportunidad donde podríamos tener un resultado relativamente rápido. ¿Usted ve que eso se pueda desarrollar? Pues yo creo que es fundamental algo que reclamaba el exministro Ocampo esta semana. ¿Cuál es el plan de transición energética de este gobierno? Porque lo que hemos visto son declaraciones y el presidente señala la necesidad de implementar y de avanzar en la transición energética. Pero ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el horizonte? ¿Cómo son las fases que tenemos que hacer? ¿Eso qué implica? Porque vamos a ver cómo disminuimos el petróleo, pero usted lo ha señalado, la minería ofrece unas alternativas en esa transición energética. Se necesitan otro tipo de minerales. ¿Cómo vamos a aprovechar eso? Eso no nos lo han dicho. Y el exministro Ocampo reclamaba presente en el plan de transición energética. ¿Cuál es el horizonte en el tiempo? Porque la ministra de Minas inicialmente dijo eso ya vamos a parar. Y después el ministro dijo, no, eso es a 15 años. El ministro Bonilla incluso habló de 15 años o más. Entonces, no nos han presentado ese plan. Creo que ese plan, esa estrategia de cómo vamos a hacer esa transición, cuáles son los retos, pero también cuáles son las oportunidades, resulta fundamental. ¿Cuáles son los riesgos ambientales y cómo los vamos a manejar? Porque yo creo que uno lo que no puede hacer es que hay un riesgo ambiental, entonces uno dice, no, ¿cómo gestiono ese riesgo? De acuerdo. Me voy a preguntar ya para terminar, doctor Díaz, por dos temas muy puntuales de la agenda del comercio exterior de Colombia. El primero es Venezuela, pues a propósito de todo este ruido que ha pasado en los últimos días. ¿Cómo está el comercio con Venezuela, en donde el gobierno tiene muchas apuestas puestas? A ver, yo diría que el comercio con Venezuela ofrece hacia el futuro grandes posibilidades, pero uno tiene que entender que la economía venezolana tuvo una caída extraordinaria. Entre el 2013 y el 2021, el Producto Interno de Venezuela cayó 75%. Es decir, hoy en día Venezuela es el 25%, la cuarta parte de lo que fue Venezuela en el pasado. En el año 2008 nosotros le vendimos más de 6.000 millones de dólares. Pero eso no se puede repetir porque, repito, la economía venezolana hoy es la cuarta parte. No tiene el poder adquisitivo que tuvo en el pasado. Entonces vamos a terminar este año vendiéndole 1.000 millones de dólares, que es mejor que los 100 que se vendieron cuando no teníamos relaciones
diplomáticas y comerciales. Pero esto va a ser un proceso. Vamos a vender alimentos, medicamentos, productos de aseo, pero necesitamos garantizar seguridad en la frontera. Esa mafia que estaba debajo del puente, exigiendo peajes por dejarlo pasar a usted por las trochas, ahora está encima del puente. La mafia que estaba debajo del puente está encima del puente. Cuando usted pasa la frontera, hay 14 alcabalas, es decir, 14 retenes en Venezuela, donde la Guardia Nacional le cobra por dejarlo pasar. Y si no, le decomisan la mercancía. Es imposible regularizar un comercio en esas condiciones. Mucha gente sigue haciendo exportaciones vía marítima, exportaciones por La Guajira, pero el canal fundamental, que es por Cúcuta, San Antonio, está muy restringido por el tema de seguridad. En el caso de Venezuela, ¿con quién hacemos negocios nosotros, teniendo en cuenta que es un país donde gran parte de la operación está estatizada? En Venezuela, en la medida en que la economía se dolarizó, se acabó el control de cambios, han aparecido nuevamente empresarios privados con interés en comercializar productos, y creo que allí hay oportunidades hacia adelante, hacia el futuro. Nosotros hicimos hace 15 días una misión de 28 empresarios que fueron a explorar el mercado, y lo que nos dicen es, muy seguramente hay futuro en los próximos años de tener nuevamente un comercio importante con Venezuela. Hoy en día todavía está muy difícil, pero hacia adelante creo que va a ser nuevamente importante. La última pregunta, doctor Díaz. El gobierno, dentro de su agenda, había anunciado cuando ganó y después en el desarrollo de sus políticas un tema de revisión. Primero se habló de renegociación, después se habló de revisión de los tratados de libre comercio. ¿Eso en qué va? Sí, está planteado, pero usted sabe que eso es una revisión, tiene que hacerse de común acuerdo con la contraparte. Entonces, el ministro ha dicho, vamos a mirar eso, nos interesa también revisar o renegociar los acuerdos de protección de inversiones, pero también eso tiene que hacerse de común acuerdo con la contraparte. Entonces, eso está ahí planteado, pero no se ha avanzado significativamente en tener alguna fecha o tener algunos acuerdos ya sobre los cuales se va a hacer ese proceso. No lo tenemos. Doctor Díaz, muchas gracias por esta conversación con nosotros. A ustedes muy amables, muchas gracias por la invitación. A ustedes los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos encontramos la próxima semana.